Bien, bueno, vamos a continuar con este tema de diagramas de cuerpo libre. En este caso vamos a tratar de hacer el ejercicio o el problema 4.30 que nos dice lo siguiente. Si el cable A de la figura 4.24, este de aquí, tiene una resistencia a la rotura de 200 newton, ¿cuál es el máximo peso que este aparato puede soportar? Bueno, yo la verdad que no tengo ni idea, pero aún así vamos a tratar de hacerlo. Vámonos a nuestra pizarrita, ahí tengo el mismo ejercicio y vamos a empezar dibujando los vectores que están involucrados en esta situación. Voy a empezar con la tensión que está experimentando el cable A y lo voy a llamar tensión A. Por otra parte, hay otra fuerza involucrada aquí, que es la compresión que experimenta la barra B, ya que el cable está apoyado en esa barra. Entonces, este va a ser el vector compresión en B. Y finalmente, tenemos la tensión que está experimentando esta parte del cable, producto del peso del cuerpo suspendido. Bien, entonces ahí están nuestros tres vectores. Yo voy a hacer aquí el eje de las X y el eje de las Y para que nos quede más prolijo y más bonito nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, voy con la primera fuerza, que era tensión A. La voy a llamar así. Bueno, me olvidé hacerle la flechita. Ajá, ahora sí. Tensión A, así le voy a llamar, y tensión en A ya tiene su ángulo con respecto al eje de las X, son 40 grados. Fabuloso. Voy a dibujar también la comprensión en B. Es un ángulo totalmente horizontal, por ende su ángulo de inclinación son 0 grados. Ahí está, le voy a llamar comprensión B. Y por último vamos a hacer la tensión que experimenta este trocito de cable aquí, una tensión producto del peso, que en inglés se dice weight, por eso la W que hace el dibujo del W. Ya tengo entonces a los tres vectores dibujados. Pasemos ahora entonces a determinar las componentes de cada vector. Empecemos con tensión en A y con su componente en X. Tensión A en X va a ser igual a tensión A por el coseno del ángulo. Que me están saliendo horribles las letras hoy. Coseno del ángulo. Bien, ok, primero que nada, el signo es un vector que se está yendo hacia el lado derecho, por ende lo vamos a dejar positivo. Ahora, ¿qué valor tiene la tensión en A? Dice el ejercicio, si el cable A de la figura 4.24 tiene una resistencia a la rotura de 200 newton, entonces como nos están hablando del cable A y de una fuerza de 200 newton, vamos a reemplazar tensión A por 200 newton. ¿Por qué no lo podré reemplazar en otro lado? Qué sé yo, por ejemplo, la compresión, porque nadie está hablando de la barra. Aquí están hablando si el cable A, están diciendo el cable A, no están diciendo la barra B. Tampoco están diciendo el peso de la figura. Dice, si el cable A de la figura tiene una resistencia de 200 newton. No nos están hablando del peso del cuerpo. En realidad nos preguntan sobre el peso. Si nos están preguntando es porque no lo tienen. ¿Ok? Entonces, tensión en A va a ser 200 newton y coseno del ángulo. En este caso, el ángulo vale 40 grados. Otra cosita adicional también, chicos, aquí los ángulos están dados de forma implícita, así que debemos usar el criterio de que si es para arriba es positivo, para abajo negativo, para la derecha positivo, para la izquierda negativo. Coseno de 40 son 0,77 y 0,77 multiplicado por 200 nos da 154 newtons.
Ahora, vamos a hacer lo mismo con la componente en I de la tensión A. Tensión A en I va a ser igual a tensión A por el seno del ángulo. Ya sabemos entonces que tensión en A son 200 newton, pero antes de eso, como es un vector que se está yendo hacia el lado superior, va a seguir siendo positivo. Entonces, tensión en A son 200 newton por el seno del ángulo. Y el ángulo era 40 grados. Entonces colocamos 40 grados. Seguimos. 200 newtons por seno de 40 es simplemente 0,64. Redondear. 0,64 multiplicado por 200 nos va a dar entonces 128 newtons. Ok, ya determinamos las dos componentes de la tensión en A. Hay que seguir con los demás vectores. Voy a hacer una rayita aquí para separar las componentes de cada vector. Ahí está. Entonces vamos con el vector compresión en la barra B. Compresión B, o mejor dicho, compresión en la barra B en el eje de las X va a ser igual a la compresión B por el coseno del ángulo. Y empecemos por lo primero, el signo. Como es un vector que se está yendo hacia el lado derecho, va a quedarse positivo. Ok, ya entonces sabemos que va a quedar positivo. Segundo, el valor de compresión en B no lo tenemos, entonces va a quedar así, compresión B por coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? En este caso son 0 grados. Bien, aquí no está dibujado, pero podemos sobreentender que son 0 grados porque no se está moviendo hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, coseno de 0 es 1. Nos va a quedar compresión en B por 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa vuelve a dar lo mismo. Compresión en B. Ok, no nos llevó a ningún lado esto. Hubiera sido genial que nos hubiera dado un valor numérico, pero no lo hizo. Nos sigue dando letras. ¡Qué horror! Ok, vamos con la compresión de B en I. ¿Será que ya nos dará algún dato adicional? Vamos a ver. Compresión B en I será igual a compresión B por el seno del ángulo. Entonces, primero que nada, el signo. Como es un vector que no se está yendo ni arriba ni abajo, no tenemos que preocuparnos por el signo. Segundo, seguimos sin tener el valor de compresión en B, no importa, lo volvemos a copiar por el seno de 0 grados. Bien, seguimos, compresión en B y seno de 0 es 0. 0 multiplicado por cualquier cosa nos va a dar 0. Bueno, este nos dio un poquito más de datos, al menos nos dio un número que es 0. No nos preocupemos por eso, porque a veces los ceros vienen a simplificar un poquito las cosas. Después de todo, sumar o restar por 0 va a dar lo mismo, y multiplicarlo pues va a dar 0. Bien, vamos entonces con el último vector, el vector W en X. Va a ser igual a W por el coseno del ángulo. Ok, primero que nada, el signo. No es un vector que ni se está yendo ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Podemos entonces omitir el signo. No hay que preocuparnos por eso. Segundo, el valor de W. ¿Acaso lo tenemos? En realidad, no. De hecho, nos están preguntando por el peso. Recuerden que le habíamos dado, el libro le da el nombre de W por weight, que en inglés quiere decir peso. Entonces, recuerden que no tenemos ni el valor de la W
ni el valor de la compresión en B. El único que sí teníamos era tensión en A. Entonces, no por no tenerlo quiere decir que nos vamos a parar. Podemos seguir un poquito más. Volvemos a copiar W porque no la tenemos. ¿Y el ángulo? ¿Cuál será el ángulo? Ok, este sí que lo tenemos. Se ve claramente que aquí se forma un ángulo de 90 grados con respecto al horizontal. Entonces colocamos coseno de 90 grados. Entonces, nos va a quedar W por coseno de 90, resulta que es 0. Y W por 0 es 0. Bueno, ok, otro que no nos dio gran información adicional, nos da 0 porque es un vector que no se está yendo ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos con la componente en I, capaz que nos da algo de información, vamos a ver. Ok, el componente en I de W será igual a W por el seno del ángulo. Ahora bien, mucho cuidado porque es un vector que se está yendo hacia el lado inferior, hacia abajo. Por ende, va a ser negativo. Que no tenemos a W, no importa, la volvemos a copiar por el seno de 90. Recuerden, si algo no lo tienen, vuelvan a copiar la letra, no hay ningún problema. Alfa, ¿cuánto vale el ángulo? 90 grados. Sería entonces seno de 90 grados y nos quedaría entonces W en I va a ser igual a menos W por seno de 90 es 1. Y 1 multiplicado por cualquier cosa es exactamente que la misma cosa. Entonces el componente en I de este vector es menos W. No nos ofreció nada de información nueva, pero no hay problema. Podemos seguir ahora con el cálculo de la resultante en cada una, o mejor dicho, la resultante en X y la resultante en Y. Ahora bien, atención, recuerden esto de aquí es un problema de equilibrio. Quizás no tan grande, no lo voy a escribir tan grande, un poquito más pequeño, así, equilibrio. Y cuando hay un problema de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas, tanto en X como en Y, va a ser 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Sumatoria de fuerzas en X va a ser 0. ¿Por qué sabemos que es un problema de equilibrio? Porque aquí ningún objeto se está moviendo. De hecho, ni siquiera se está balanceando. No nos han dicho que el objeto se está balanceando. Está en el perfecto equilibrio. Entonces, la sumatoria de las fuerzas en X va a ser 0. Es decir, hay que sumar TA en X, CB en X y W en X. Vamos a hacerlo. TA en X más compresión B en X más el peso en X va a ser igual a C. Ahí están las tres fuerzas que actúan en el eje de las X. TA en X, CB en X y W en X. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a sustituirla a cada una de ellas por el valor que encontramos para ellas. Es decir, para TA en X encontramos 154 newtons. Entonces vamos a colocar, en vez de... Ay, no me deja borrar. Ahí está. En vez de colocar TA en X, vamos a colocar 154 newtons. Ok, coloquemos 154 newtons. Más. Ok, CB en X nos dio CB. Ok, simplemente copiémoslo allí. CB. No importa que no nos haya dado un número. No hay ningún problema. Volvamos a copiar. W en X nos dio, vamos a ver, aquí lo tenemos, 0. Ok, bueno, copiamos aquí 0. Y eso es igual a 0. Ok, fíjense entonces que una vez sustituidos cada uno de los componentes por los valores que encontramos, surgió algo. Que aquí hay un solo miembro desconocido, compresión en B. Entonces,
Esto se ha convertido en una ecuación con una sola incógnita, compresión en B. Vamos a aprovechar y despejarla, ya que podemos hacerlo. El 0 sería de sumar a restar al otro lado, 0 menos 0 es 0. Ok, del otro lado va a dar 0. El 154 de positivo pasa al otro lado a negativo. Entonces vamos a hacer CB o compresión en B va a ser igual a menos 154. Y ahí está. Ahí quedó la compresión en B. Oh, genial. Pero no era lo que nos estaban pidiendo. Nos estaban pidiendo máximo peso. Es decir, el valor de W. No lo tenemos todavía. No importa. Vamos a ver con la sumatoria de las fuerzas en I. Capaz que ellas sí son un poco más amables y nos dan esa información que andamos buscando. Como es un problema de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas va a ser 0. ¿Cuáles son las fuerzas en I? Tenemos tensión dA en I, es la primera, más la segunda es compresión de B en I, y la tercera es W en I. Bien, entonces copiemos W en I. Y todo eso va a ser igual a ¿qué? A 0. Eso es lo que nos están diciendo aquí arribita. Ok, y ahora empezamos a sustituir cada uno de estos tres vectores por lo que nos dio aquí. Tensión A en I nos dio 128 newtons. Entonces colocamos aquí 128 newtons. Más compresión de B en I, nos dio 0. Mira, coloco allí 0. Más W en I nos dio menos W. Entonces coloco aquí menos W, perdón. Menos W. Ya sustituye el último, W en I, así que copio igual a 0. Ok, una vez hecha toda esta sustitución, simplemente va a haber que despejar una incógnita, que es la W. Entonces, voy a hacerlo. Voy a simplificar un poquito las cosas aquí. Voy a mandar esto para allá, para que tengamos algo más de espacio. Entonces, tendríamos lo siguiente. 128 newtons. Ok, más 0 nos va a volver a dar 128 newtons. Y más por menos nos da menos. W igual a 0. Ok, se me acabó el espacio aquí, no importa, lo voy a continuar allá arriba. Bien, entonces, seguimos. Nuestra misión es despejar a la W, que es la incógnita. Y les recomiendo, cuando ustedes tengan una incógnita que haya quedado negativa, pasen al otro lado, a ser positiva. Nos quedaría 128 newtons igual a W. Ok, ¿qué pasó con el 0 que estaba aquí? Bueno, si quieren vamos a hacerlo paso por paso para que vean que no pasó nada del otro mundo. Simplemente fue lo siguiente. Aquí ya estaba 0, coloquemos 0. 128 newton igual a 0. Y la W que era negativa pasa a ser positiva. 0 más W. Ahí está. Ok. Si uno suma 0 más 10 nos va a volver a dar 10. Si uno suma 0 más 1.000.000 va a dar 1.000.000. Si uno suma 0 más 1/2 da 1/2. Si uno suma 0 más raíz de 2 da raíz de 2. Si uno suma 0 más gatitos va a dar gatitos. Si 0 más W da W. Y finalmente hemos encontrado el valor que nos estaban pidiendo, el peso. Recuerden que W viene de P, que es weight. Entonces, finalmente hemos encontrado que el peso es de 128 newtons. Entonces, aclaración. Fíjense lo siguiente. Si el peso máximo son 128 newtons, con este ángulo, la cuerda puede soportar aún más peso.
O sea, puede soportar hasta 200 newtons, siendo el peso inferior. Un pequeño problema, una pequeña aplicación para la ingeniería. Es decir, si aquí hay 128 newtons que está soportando esta cuerda puede soportar aún más, 200 newtons en realidad. Ok, bueno chicos, eso fue todo por este ejercicio. Espero que lo hayan podido entender. Lo estamos haciendo todo paso por paso, con el mismo esquema que veníamos trabajando para que se entienda mejor. Y recuerden, cada vez que ustedes tengan algo, o mejor dicho, que aparezca una letra que no tenga su valor, síganla escribiendo, acá en cada oportunidad. Hay veces en que se va a cancelar, por ejemplo, cuando se multiplica por 0, lo cual es divino, genial, majestuoso. Me encanta que se haga así, sobre todo si son letras desconocidas. Hay casos en los que evidentemente no se va a ir, pero aún así, por no tenerla, no quiere decir que no podemos continuar. Seguimos determinando componente por componente, sumándolas, y bueno, al final despejamos como hicimos aquí o como hicimos aquí. Así que bueno chicos, eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Chao.